Muy bien, continuamos. Continuamos aquí en Opinión Vertical y estoy conversando con el señor ministro de Trabajo, don Luis Miguel de Camps. Las domésticas, Claro. evidentemente que es un tema que dejamos en el bloque pasado, pero también que es un tema muy social, porque incluso al propio empleador, en este caso al dueño del hogar, por ejemplo, que emplea una doméstica, se pensó, incluso se habló cuando estaba el tema en el tapete, caramba, ahora los patronos van a tener que mirar a las amas de casa por obligación, con ciertas restricciones, la van a tener que tratar de otra manera, porque ya va a ser obligado lo que tienen que hacer. Bueno, gracias, Robinson. En primero, para retomar lo que conversábamos al final del bloque anterior, sí. El tema no ha quedado inconcluso. El tema es un tema que no es una decisión unilateral ni tampoco es una decisión de un solo momento. Es un proyecto de implementación de todo un cambio cultural. En los países, por ejemplo, latinoamericanos, en donde se ha implementado esto hace años, toma varios años la implementación. Lo que produjimos fueron las resoluciones que crearon la base para la formalización. Como piloto, en este 2023 ese piloto comienza a funcionar. Apenas en las próximas semanas la Tesorería de la Seguridad Social ya estará en la capacidad de registrar a estos trabajadores y trabajadoras. Entonces, lo que más importa allí es no solamente el cumplimiento legal del compromiso que como República Dominicana asumimos hace ya más de 10 años, sino también el compromiso social, humano, moral, que constituye darle a cada quien el tratamiento ciudadano de derechos fundamentales que se merece, porque son trabajos también dignos. Es más, es un trabajo que permite que muchos otros trabajen. Entonces, lo que se ha hecho es lograr el reconocimiento de esos derechos, pero además, más que sentir como una coerción, no, se ha producido en el entorno del diálogo social, de la participación de trabajadores, empleadores y gobierno. El empleador del trabajo doméstico no es una unidad económica productiva como lo es una empresa. Claro. Por lo tanto, el tratamiento que la propia ley y el propio convenio 189 le dan es un tratamiento diferenciado. La ventaja de esta formalización radica en que para el trabajador y para el empleador la formalización trae protecciones. Por ejemplo, le voy a decir dos protecciones que es tan importante para el trabajador como también lo es para el empleador. En el ámbito de la formalización del trabajo, existe en la protección social de la seguridad social el subsidio de maternidad, lactancia y enfermedad común. Es decir, cuando un trabajador se encuentra enfermo con una licencia o una trabajadora se encuentra en licencia de maternidad y lactancia, tiene que seguir recibiendo sus ingresos. Pero cuando estamos hablando de eso en el trabajo doméstico, un empleador de trabajo doméstico difícilmente tiene los recursos económicos para costear a dos trabajadores, uno en licencia y otro en funcionamiento en el interín. Entonces, para atender esto está este subsidio y el acceso a ese subsidio es a través de la formalización del trabajo. Perfecto. Y otro ejemplo también importante para las dos partes. O sea que eso cabe en el renglón formalidad. Así es, eso cabe en el renglón formalidad. ¿Cómo usted accede a eso? Formalizando la relación laboral de trabajo del hogar o trabajo doméstico. Eso es así. Otro de los beneficios, que son más, pero voy a limitarme por razones de tiempo tal vez a estos dos, es el seguro contra riesgos laborales. El trabajo doméstico, como cualquier trabajo, está expuesto a riesgos. Claro. Y cuando usted sufre un accidente ejerciendo su trabajo, es lo que se llama accidente laboral. Sucede que cuando usted no tiene esa labor o ese trabajo formalizado, como empleador, usted tiene una serie de responsabilidades personales y que comprometen su responsabilidad. Y como formalizada la relación, entonces tanto el trabajador como el empleador tienen acceso a que el trabajador sea protegido por este seguro. Y en el ámbito del trabajo, me permito recordar
que no solamente se considera accidente laboral el que se sufre en el lugar de trabajo, sino también el que se sufre en el trayecto, desde el trabajo hacia la casa o desde la casa hacia el trabajo. Y en la República Dominicana, más del 90% de los trabajos domésticos son trabajos, como se dice coloquialmente, sin dormida. Significa que el tránsito y el trayecto es diario, constante, en la mayor proporción. Tiene que estar de 8 a 5 de la tarde en la casa y ahí se va para la subida. Entonces, eso significa también una protección, obviamente, para el trabajador, en caso de que tenga un accidente en cualquier sentido, estaría totalmente cubierto el tema de salud, pero también para el empleador, porque no tendría que pagar de su propio bolsillo, sino que el sistema de protección de la Seguridad Social cubre. Todo eso, obviamente, Robinson, no se puede pretender que después de más de 70 años, óyase bien, más de 70 años el sector de los trabajadores reclamando esto, no se puede pensar que en cosa de 6 meses el asunto ya esté funcionando. Pero estamos hablando que con medidas como esa vamos a poder incluir a cerca de 240.000 personas que en la República Dominicana se dedican al trabajo doméstico. En el caso de la cesantía, señor ministro, ¿cómo ha estado trabajando esa parte? El empresariado, el empleador con el empleado. Hay una normativa en ese sentido, me parece que el Código de Trabajo, su artículo 80, que habla de esa parte. Bueno, en cuanto al trabajo doméstico no aplica la cesantía. En esa parte no. En el trabajo doméstico no, porque es un trabajo diferenciado y así lo señala no solamente el Código, sino también el propio Convenio 189. Ahora, fuera de ese tipo de trabajo, el Código de Trabajo, no recuerdo el artículo, usted se lo sabrá más que usted que yo, más que usted no. No, pero es que el número no me lo acuerdo, pero ciertamente el Código de Trabajo establece. Sobre eso, todos los sectores, obviamente trabajadores, obviamente gobierno y también empleadores han señalado que no se busca la eliminación. Nadie está buscando la eliminación. Eso es importante decirlo. Segundo, la experiencia que hemos vivido, asumiendo la responsabilidad en medio de la pandemia, podemos confesar lo siguiente. Uno de los efectos de la cesantía fue que hubiese menos quiebras y hubiese menos desempleo. ¿Por qué? Porque esto menos quiebra de empresas. Así es. Aunque parezca contradictorio, este mecanismo sirve como un mecanismo de estabilización sociolaboral, porque establece un costo transaccional que para incurrirlo tendría entonces la empresa que buscar una cantidad de dinero y entonces ampliar el desempleo. Por eso, a pesar de estar en pandemia, el nivel de desempleo no fue mayor y a pesar de estar en pandemia, el nivel de quiebras por la pandemia no fue mayor, en parte gracias a la cesantía. Entonces, eso fue un gesto, vamos a decir, laboral del empresariado, un gesto positivo de no mandar gente para las calles, a pesar de esa situación. Bueno, como le digo, es uno de los valores agregados que el Código trae para la protección de la estabilidad sociolaboral. Perfecto. Lo que sí podemos decir es que ese tema no es un tema de preocupación del tripartismo. Lo que sí podemos decir ya respecto del Código de Trabajo es que en el diálogo que hemos ido desarrollando para la reforma y modernización de nuestro código, hemos logrado consensuar cerca del 87% de los artículos, incluyendo novedades como por ejemplo la reducción, o sea, diferentes modificaciones que traerían consigo la reducción de la sobrejudicialización de las relaciones laborales. Uno de los problemas en nuestro país es que las relaciones laborales están sobrejudicializadas y los trabajadores y los empleadores, ambos sectores, son constantemente fruto de engaños por diferentes actores. Todos los sectores hemos coincidido en que tenemos que reducir el riesgo de que se sobrejudicialice y ampliar los escenarios de diálogo y los escenarios de búsqueda de mediación y consenso. Obviamente, sin lesionar los derechos al acceso a la justicia. Claro. Pero con mecanismos como ese podemos ir avanzando. Por ejemplo, otro de los elementos que hemos propuesto
En la reforma. ¿Pero para cuándo más o menos está la reforma? ¿O la reforma del Código de Bueno, Trabajo? como le digo, tenemos 87% de los códigos consensuados, tenemos que trabajar ahora. Pero en su gestión eso se va a resolver. Ese es el objetivo, así ¿Usted es. tiene eso? No, estamos en eso. Qué bueno. Estamos en los últimos meses concluyendo el tema del salario y ahora vamos a darle seguimiento también, o continuar el seguimiento de este tema. En definitiva, mi querido Robinson, bueno, hemos hecho propuestas como la creación del Instituto del Bienestar de los Trabajadores, propuestas de modernización como ya el establecimiento en nuestro código de la regulación de teletrabajo, que si bien emitimos la resolución de teletrabajo en noviembre de 2020, en donde por primera vez se reconoce el derecho a la desconexión de los trabajadores, el derecho a la protección de la información también, entendemos que es sano que vaya a nivel legal, así como también otros asuntos que son importantes. En este 2023, uno de los proyectos que queremos desarrollar, además de los que ya están en proceso de desarrollo, algunos de los cuales ya lo hemos hablado en esta entrega, es el desarrollo de programas de transición hacia el empleo verde. ¿Qué consiste eso? Empleo verde sostenible e incluyente o inclusivo. Eso significa empleos formales que el desarrollo del mismo y el resultado que éste produzca sea amigable al medio ambiente, con la participación inclusiva de todos los miembros de la sociedad y la comunidad, con mayor participación de mujeres. Esto significa, esencialmente, identificar recursos para facilitar que las empresas cambien sus procesos productivos, conseguir las informaciones y ofrecer las capacitaciones para los trabajadores que puedan formarse en esos nuevos procesos productivos amigables al medio ambiente, introducir y facilitar que las mujeres puedan estudiar las materias de ciencias y tecnología, las STEMs, porque esos nuevos empleos verdes o los empleos verdes que sean transicionados requieren de mayores conocimientos en ciencias y tecnologías. Y a pesar de que en la República Dominicana y en la mayor parte de los países del mundo, la mayor cantidad de la población universitaria es de mujeres, apenas el 20% de los estudiantes en materias de ciencias y tecnologías son mujeres. Y lo que se va a requerir para los empleos del futuro, empleos verdes, son mayores conocimientos de ciencia y tecnología. Entonces, como usted da cuenta, estamos trabajando en todo el ciclo: educación, capacitación, inserción laboral, transformación del empleo, formalización, adesentamiento del mismo y protección social. Es parte de la visión integral que hemos ido desarrollando en un ministerio que, si bien históricamente ha sido conocido como el Ministerio de Trabajo o la Secretaría, como se le dice comúnmente, realmente lo hemos ido asumiendo como el Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social. Bien, yéndome un poquitito atrás, señor ministro, ¿por qué al inicio se anunció el encuentro tripartito no estuvo presente ni el empresariado ni el presidente de la República? Después llegó obviamente el presidente, que fue cuando se realizó ya el anuncio formal al país, pero al inicio se estaba dando esa información. Ni estaba el presidente ni estaba el sector empresarial. ¿Qué pasó hoy? Bueno, fue una mala información. Hay una información incorrecta porque el sector empleador siempre ha estado presente. Okay. Es decir, desde el principio. Pero con el CONEP, representación del CONEP. Sí, sí. Okay. De hecho, con su presidente. Okay. Sí, sí, sí. ¿El señor Brache estuvo presente ahí? El señor Brache no es el señor Marrancini. Marrancini. Sí, sí, todo el día. Ok, y la segunda pregunta es, en cuanto a la empleomanía y el empresariado. ¿El empresariado usted cree que se ha mantenido firme con empresas como para mantenerse en el tiempo? Hay quienes dicen, por ejemplo, la compra o la incorporación de manos extranjeras en República Dominicana se ha ido perdiendo, incluso empresas de notoriedad. No hay que mencionar los nombres, pero han venido manos extranjeras a comprar empresas dominicanas. ¿Eso cómo se puede interpretar esta parte desde el Estado, el gobierno? Bueno, desde la óptica del sector gubernamental, lo que ha habido son un desarrollo de diferentes líneas al mismo tiempo. Me explico. Por un lado, ciertamente ha aumentado, gracias a Dios, y también obviamente a las políticas del gobierno,
ha aumentado la confianza en la República Dominicana. Con ese aumento de la confianza en la República Dominicana ha aumentado la cantidad de inversión de capital extranjero a la República Dominicana. Eso no es malo, al contrario, eso es bueno, porque aumenta la capacidad productiva nacional, aumenta las ofertas de empleos y consecuentemente pues el desarrollo, el crecimiento. También al mismo tiempo con este fortalecimiento de la confianza que el gobierno del presidente Abinader ha podido materializar, el propio capital dominicano ha aumentado las inversiones en República Dominicana. También es positivo. También es positivo y también ha sido evidenciado. Es por eso, Robinson, que solamente en el 2022 se lograron aumentar más de 89,000 nuevos empleos formales del sector privado. Que por cierto, entre las empresas grandes y las empresas medianas, representan cerca del 74%, poco más, del empleo privado de nuestro país. Eso es mucho. Eso es mucho. Lo señalo porque ciertamente la cantidad de empresas grandes y medianas no es la más grande, pero a pesar de ello es quienes emplean la mayor cantidad de personas. Perfecto. Y también por eso estas mejoras salariales tienen que ver ahí. Entonces, más que algo negativo, lo que usted me pregunta, nosotros lo vemos como algo positivo. La creación de nuevas fuentes de empleo, la transición, por ejemplo, hacia empleo verde, la instalación en la República Dominicana de nuevas empresas, aprovechando como ha sido y deberá seguir siendo el espacio geográfico en el que nos encontramos y la ventaja comparativa comercial que esto brinda, ha permitido que muchas empresas, por ejemplo, en el sector de zonas francas, hayan podido migrar desde China hasta la República Dominicana, porque el tiempo que le toma llegar del Oriente a Estados Unidos, por ejemplo, es mucho mayor que lo que toma de la República Dominicana a Estados Unidos y otras cosas más. En esa misma dirección, y para poder contextualizar todas estas medidas de manera integral, es que el gobierno del presidente Luis Abinader ha iniciado proyectos estratégicos, como lo es en los proyectos del puerto de Manzanillo en Montecristi. Es un puerto que cuando se construya y se concluya, mejor dicho, el proceso que ya se ha iniciado, va a reducir en un día el tránsito marítimo desde República Dominicana hacia los Estados Unidos. ¿Usted sabe lo que es un día? Sí. Un día. 24 horas son mucho. En términos comerciales internacionales, eso es una cantidad de dinero brutal. Claro. Pero imagínese usted que lo único que usted se ahorre al día, perdón, lo único que usted se ahorre a la semana sea un día, que sería más. Pero imagínese, son 52 días en un año. Cuando usted le tira papel y lápiz a lo que eso significa en términos de ahorro y de capacidad de reinversión, es justamente lo importante. ¿Cómo es posible que después de 20 años de gobierno en diferentes presidentes del PLDista y PLDosos, nadie se interesó por un desarrollo estratégico como el que estamos señalando, que aumenta las inversiones, que aumenta los empleos, que aumenta las relaciones comerciales? ¿Negligencia o poca visión de los gobiernos pasados? Probablemente es una combinación de ambas, porque a diferencia de esos gobiernos, este gobierno tiene un presidente activo, atento a los detalles y proactivamente encontrando, no solamente buscando, sino también encontrando las soluciones que el país proclama y que se merece. Ya usted me metió en relación a mí con el tema. Ya la mayoría de funcionarios, incluso aquellos que tienen su proyecto presidencial, han echado hacia atrás o han hecho un paréntesis con sus proyectos para apoyar la repostulación del presidente de la República. Incluso el único que no ha dicho nada todavía y llama la atención ha sido David Collado, que es un ministro, pero no ha dicho apoyo a la repostulación del presidente. En el caso de Luis Miguel de Camps. Robinson, el partido que me honra en presidir fue el primer partido que proclamó formalmente al entonces candidato, hoy presidente Abinader, antes que su propio partido. El tiempo, afortunadamente, ha dado la razón a esa decisión. Con las ejecutorias, con los resultados, con las materializaciones de los proyectos, ha dado razón.
un cambio de la gestión pública, un cambio de cómo hacer política, pero también un cambio generacional. Nosotros entendemos que el presidente Luis Abinader lo ha hecho extraordinariamente bien. Y seríamos irresponsables con nuestro país y con nuestra población si no reconocemos eso y si no apoyamos que eso pueda mantenerse. Porque es que después de 20 años de gobiernos, no es posible en 1, 2, 3 años cambiar absolutamente o de golpe y porrazo lo que una generación completa hizo o deshizo. Tenemos que este nuevo cambio, esta transformación que se ha iniciado con buen pie, tenemos que fortalecerla aún más. No podemos mirar atrás. ¿Eso es óbice como para apoyar por una repostulación? Y tenemos que, consecuentemente, apoyar al presidente Luis Abinader. Hay quienes dicen que en muchas cosas, el presidente, muchas de las cosas que ha estado haciendo, es precisamente que ya el presidente está en campaña. Si va a inaugurar o a dar tijera a una inauguración, es porque está en reelección, está en campaña. Y a propósito del tema que teníamos anteriormente, tendré que volver un chinchín más atrás también. Las dos partidas en las que se determinó el salario que se acaba de aumentar el 19%, hay quienes dicen que dejó una parte para anunciarlo en febrero, el 4%, para que en la Asamblea Nacional, en su alocución al país, su rendición de cuentas, que será la del 2023, en el 2024, él anunciar esa parte. Eso, bueno, ¿cómo se puede ver? Comenzando por la parte final, puedo informar, Robinson, que eso no es así. De hecho, eso no fue una propuesta del sector gubernamental, fue una propuesta de los demás miembros de la mesa tripartita, en la que hubo consenso y se produjo. Pero eso no fue una propuesta del sector gubernamental. Pero igual, los consensos se producen con las propuestas de todos los actores. Y como usted señala, pues la oposición algo tiene que decir. Algo tiene que decir porque... No tiene mucho que decir. Pero tiene muy poco que decir, o casi nada, porque es que se ha mantenido en crecimiento la economía. Se ha desarrollado, que no es lo mismo, se ha desarrollado aún más la población, es decir, el crecimiento ha ido en un proceso de transferencia hacia las personas, ese crecimiento, por eso los aumentos salariales, por eso esos 18 aumentos salariales, para transferir parte de la riqueza que el país produce a las personas. Hemos logrado mantener la estabilidad económica, se ha logrado aumentar el empleo, se ha logrado mejorar el empleo, se atendió de manera ejemplar, reconocido internacionalmente los retos sanitarios de la pandemia. Señores, mientras en muchos países iberoamericanos o latinoamericanos se encuentran en un estado de implosión social, de desasosiego, en República Dominicana se acaba de producir otra vez un consenso de aumento de salarios, una paz social que se respira, una confianza. Entonces, y cuando usted le suma eso, materialización de proyectos con inauguraciones, pues obviamente quienes tuvieron 20 años para resolver muchos de los problemas y no los resolvieron, puede que le cause resquemor. ¿No hay temor desde el gobierno, un frente opositor de los partidos tradicionales en oposición en que se unifiquen para combatir al gobierno? Una de las cosas que ha caracterizado la gestión del gobierno del presidente Luis Abinader es la capacidad de diálogo. De hecho, luego del discurso del presidente el 27 de febrero, se han producido ya 2 reuniones para el Pacto Nación. Lamentablemente, algunos partidos de oposición decidieron autoexcluirse, porque es que la diferencia de esos gobiernos del pasado con el gobierno actual es que este gobierno no antepone los intereses políticos partidarios a los intereses nacionales. El gobierno actual invita constantemente en diferentes puntos de Agenda Nación a todos los partidos políticos. Este no es el único tema. De hecho, le reiteró el llamado para el Pacto Haití. Por supuesto. Entonces, sin embargo, mientras el gobierno del presidente Abinader actúa de esa manera, los integrantes de algunos partidos de oposición deciden no participar en la construcción de soluciones del pueblo dominicano. Entonces, yendo a su pregunta, temores de, bueno, el país está siendo testigo de ese comportamiento.
como fue testigo también y sufrió los comportamientos de esos partidos cuando gobernaban la nación. Entonces, el dominicano sabe cuál es la realidad. Es que ellos dicen que el PRM, estando en la oposición, también se lo hizo. En el Congreso se le iban los senadores, incluyendo, hace poco mencionaron a Paliza, siendo senador, se paraba de su curul y se iba cuando habían ciertos temas de importancia nacional. Y en esta oportunidad, el presidente Abinader, dando números sinceros, dándose estadísticas transparentes, no maquilladas ni manejadas, en donde ningún sector ha podido negar lo que el presidente ha señalado. Incluso en algunos intentos han tenido que plantearlo de una forma distinta para poder acomodar, como sastres experimentados que son, sus discursos. ¿Usted se refiere al expresidente Fernández? Yo me refiero a algunos actores de la oposición política. Okay. A pesar de todo ello, el gobierno del presidente Abinader ha reiterado la intención de diálogo, la necesidad de construir juntos las soluciones de este país y que no caigamos en lo que en el pasado fue la regla y la norma de anteponer los intereses particulares a los intereses nacionales. Esa no es la realidad de este gobierno. Ahora los intereses nacionales están por encima de cualquier interés particular. Ministro, el sector privado y el sector público, yo he contado respecto a este aumento del 19%, de que cuando Antonio Guzmán llegó en el 78 al gobierno, una de las medidas tomadas entonces era el aumento salarial precisamente para dinamizar la economía. Ya en el sector privado, con ese 19%, es un avance, una iniciativa muy positiva. Aunque eso le corresponde al MAP, al Ministerio de Administración Pública, ¿usted cree que en el sector público haya un aumento salarial? Efectivamente, como usted señala, eso corresponde a una entidad hermana. Sin desmedro de lo anterior, ciertamente la política pública del actual gobierno es mejorar la calidad de vida, como ya lo he señalado en otras oportunidades en este mismo programa. Y eso deberá afectar o deberá influir en todos los ámbitos, incluyendo el que usted señala. Pero hablando de ese tema respecto de temas que sí nos competen directamente, ahora toca, como el propio presidente señalaba en su intervención ante el tripartismo en el Ministerio de Trabajo en esta semana, a otros salarios sectorizados, porque se atendió el no sectorizado y ahora habrá que atender turismo, zonas francas, bueno, y todos los demás en esta segunda ronda de mejoras salariales. Qué bien. ¿Su partido cómo anda? El Partido Revolucionario Social Demócrata, el del Toro. Fortaleciéndonos, fortaleciendo el partido para fortalecer al gobierno, fortalecer también la capacidad de integración de miembros de la sociedad a un espacio de participación, ya sea para desarrollar carrera política partidaria o incluso también para desarrollar candidaturas. En fin de cuentas, siempre hemos propugnado por la participación política, como usted sabe, entendemos de que la actividad política no es una opción, es una obligación cívica que debemos todos participar. Dentro de esos funcionarios que tenían su proyecto presidencial y que lo han hecho un paréntesis con ellos, supongo que el proyecto Luis Miguel presidente vendrá ya para el 2028. Bueno, si usted lo propone, lo tendremos que ir desarrollando en esa dirección. Gracias por el apoyo. Tomando en cuenta ya lo que han hecho los demás y que usted preside un partido del sistema, un partido de mucha importancia dentro de los principales partidos. Y yo creo que la sociedad dominicana en el futuro debe saber quiénes son sus hombres y mujeres que están haciendo un buen trabajo en la República Dominicana. Muchísimas gracias, Robinson. Un placer, gracias por todo. Sí. Bien, ustedes y nosotros nos vemos el próximo fin de semana. Para mí fue un honor recibir en este espacio que haya aceptado la invitación don Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo y presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata, el Partido del Toro. El próximo sábado, aquí a las 5 de la tarde En Televisión estaremos. Bye bye.